Ahí vamos. Bueno, vamos a ver entonces medidas de soporte de grupos basadas en remuestreo. Este paper que les pongo acá es como un clásico donde ponen a prueba cómo funciona la medida más común de remuestreo que se llama Bootstrap. Y yo me voy a basar un poco en los resultados de este trabajo para introducir el tema de Bootstrap hoy. Así que si quieren ir en más detalle, lo pueden ver, no es un paper demasiado largo y está bastante didáctico. Bootstrap es una estrategia de estadística y se usa cuando ustedes tienen que hacer alguna estimación de la variabilidad de los resultados y el problema es una inferencia compleja que no tenés idea de cómo es la distribución. O sea, no es ni normal, ni no normal, ni chi cuadrado. Es algo que realmente no tenés idea. Es como vieron que nosotros hablábamos de esos paisajes de optimalidad que eran totalmente abstractos, porque no hay una manera sencilla de saber cómo es esa distribución hasta que no vas y la muestreas. Bueno, en este caso es un caso así, complejo, y entonces esta medida, esta técnica estadística de Bootstrap fue adaptada para el problema de la inferencia filogenética en ese trabajo de Joseph Felsenstein en el 85. Y fíjense, es uno de los trabajos más citados que existen en inferencia filogenética. Recién hoy me fijé en el Google Scholar y fue citado casi 42.000 veces. Felsenstein es uno de los clásicos, es el que implementó también máxima verosimilitud para filogenias. Tiene este libro sobre inferencia filogenética, está en la bibliografía de nuestra página. Creo que está la primera edición. Tienen que tener cuidado porque la primera edición tiene muchas erratas. Hay también un documento de erratas que es larguísimo. O sea, pifies en la primera edición que después se han ido corrigiendo. Bueno, este es como se implementó Bootstrap para filogenias. Entonces, la pregunta general que se trata de estimar, ponele vos quieras saber el apoyo de este grupo ABC que tengo marcado con un circulito blanco, ¿no? Entonces, la pregunta general es, ¿qué pasaría con ese grupo, si va a ser monofilético o no, si yo tuviera a nuevas muestras de datos con una distribución idéntica a la que ya tengo? O sea, de alguna manera serían datos equivalentes. Obviamente nosotros en un tipo de ciencia histórica, como es la reconstrucción filogenética, nunca tenemos una muestra adicional de datos que sea equivalente a la que ya tenemos. Porque eso qué sería, digamos. Eh, Vos estudiaste caracteres del cráneo. ¿Qué sería? ¿Otros caracteres del cráneo que no viste todavía? ¿O vos secuenciaste ciertos marcadores moleculares? Eh, bueno, ¿serían otros marcadores que evolucionen de manera similar? ¿O que sean, no sé, igualmente nucleares o mitocondriales? Pero igual van a ser distintos porque codifican para otras cosas, están sujetos a otra presión de selección. Con esto les quiero decir que en cualquier ciencia histórica, como el suceso histórico ocurrió una única vez y
la traza que dejó, que son las distribuciones de los caracteres, la diversidad genética y todas esas cosas que nosotros estamos tratando de encontrar para reconstruir las filogenias, esas trazas que dejó la evolución es única y es irrepetible, digamos. No existe réplicas históricas, como decir, historias que hayan sucedido una y otra vez, y que uno pueda verlas a todas y ver la variabilidad. Entonces, como es un fenómeno histórico, sin posibilidad de acceder a réplicas, todo lo que todo lo que tengamos que hacer para evaluar variabilidad, siempre va a tener que hacer recurso a alguna manganeta. Y hoy les voy a presentar una que es muy usual, que es el Bootstrap. Y lo que trata de hacer es, ya que no es una réplica, va a tratar de hacer una pseudo réplica. Es decir, ¿cómo sería una réplica equivalente de nuestra matriz? Y dado que no la tenemos, bueno, vamos a hacer un remuestreo. Entonces, dice, vamos a agarrar nuestra matriz original y vamos a componer una matriz remuestreada donde a cada carácter se le tira un dado, digamos, y se le da una probabilidad de estar o no estar en la matriz remuestreada. Y eso se va a hacer con reposición. Quiere decir que vos a cada carácter le preguntás, ¿estás o no estás? Si te sale que sí que estás, va a parar a la matriz remuestreada. Si te sale que no, vuelve a la pileta, digamos, vuelve al dataset inicial. Y así vas tirando los dados repetidas veces hasta que completás tu matriz remuestreada. Te va a dar una matriz remuestreada, algunos caracteres no van a estar y otros de repente están duplicados. Claro, esa matriz que acabas de hacer remuestreada es una muestra idiosincrática que salió, ¡pum!, esa vez, y vaya a saber si es típica o no es típica. Entonces, para, para tratar de hacer una distribución estadística, esto típicamente lo vas a repetir 100 o 1000 veces. Y tenés 1000 matrices remuestreadas. En general es de 100 para arriba. Cada una de estas va a ser del mismo tamaño del original, pero como ya les decía, algunos caracteres no van a estar, otros van a estar 2 veces, 3 veces. Bien. ¿Qué esperarían ustedes cuando ustedes analizan estas matrices remuestreadas? Este grupo ABC va a estar muchas veces, va a estar pocas veces. ¿De qué depende de si va a estar muchas o pocas veces? Depende de los caracteres que por azar entran en esa matriz de remuestreo, digamos. Claro, depende, sí, de qué caracteres entran por azar a la matriz. Y Y si Pero la... también de si tiene muchos, ¿no? O sea, si tiene muchos en común, aumento las probabilidades de que se forme ese grupo. exactamente, si tiene muchas sinapomorfías, alguna vas a enganchar, casi siempre, porque son muchas. Y a la vez, si las sinapomorfías que tiene no están contradichas por otros caracteres, más todavía, porque tenés menos chances de que tengan un carácter contradictorio. Claro. Esa es un poco la idea general. Entonces, lo que vas a hacer es hacer toda esta chorrera de matrices remuestreadas
Para cada una vas a calcular los árboles óptimos y después te vas a fijar cuántas veces aparece el grupo que te interesa en todas las matrices remuestreadas. Un grupo bien apoyado, o sea que tiene muchas sinapomorfías y que esas sinapomorfías no están muy contradichas por otros caracteres que compiten, y te van a salir casi siempre. Entonces van a tener una frecuencia alta. Si está apoyado por pocas sinapomorfías, o todas las sinapomorfías que lo apoyan siempre tienen otro carácter en conflicto que preferiría que el grupo se arme de distinta manera, y ahí vas a tener frecuencias de bootstrap bajas. Esa es la idea de este procedimiento. ¿Se entiende el espíritu cómo es? Sí. Bien. Esto típicamente lo vas a representar en un consenso de mayoría. O sea, todos los árboles que te dan de acá, los pones todos contra todos y haces un consenso de mayoría y ahí te dan los grupos. Los bien apoyados van a tener 90, 90 y pico, 100. Los peor apoyados van a tener 50. Los de menos de 50 no te aparecen en el consenso de mayoría. Esa es la implementación típica. Esta sería la secuencia de pasos de lo mismo que les dije, y les voy a decir otra manera de representar los resultados. Entonces vos tenés la matriz original, componés una matriz remuestrada, que se llaman pseudo-réplicas, ¿no? Para hacer esa matriz seleccionás caracteres al azar con reposición, hasta completar una matriz del mismo tamaño que la original. Analizás y calculás el consenso estricto de esa matriz remuestreada, de los óptimos, ¿no? Y te los guardás. Y después esto lo repetís 1000 veces. Y después vas a calcular entonces la frecuencia de cada uno de los grupos en el remuestreo, en los consensos estrictos de esas 1000 matrices remuestreadas, esos 1000 consensos estrictos. Lo típico hoy día, en vez de usar el consenso de mayoría, es agarrar el árbol óptimo de la matriz original y sobre ese árbol óptimo computar las frecuencias. O sea, en vez de hacer un consenso de mayoría, agarrás el óptimo de la matriz original, que sería la figura 1 de tu trabajo, y te fijas, para el grupo ABC, ¿cuántas veces de estos 1000 consensos chiquititos de las pseudorréplicas está el grupo ABC? 950 veces. Bueno, Bootstrap 95%. O 0,95, proporción de Bootstrap. Esto es la manera usual de representar valores de Bootstrap. Y esto es como se ve. Ven, si se fijan, acá hay un arbolito y cada uno de los grupos, este por ejemplo tiene 100%. Apareció en 100, o sea, si hiciste 1000 réplicas y apareció en 960, ponele. Perdón, te hubiera dado 96. En 995, 996, 997 o 1000. Y ahí te quedó 100. Es de 99, 89, 98. Y acá ven que hay algunos que tienen números chicos, 16, 37. Estos en un consenso de mayoría se hubieran colapsado, ni salían. ¿Cómo interpreta uno esto? Uno dice, bueno, los que tienen Bootstrap 100% son re altos. Los del 89, 90 estaban muy bien.
60 es casi nada, 28, 16, 37 ni existen, ni los miro. Esos grupos son medio cualquiera, o sea, no voy a poner las manos en el fuego para nada. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Ahí vemos un nodo que tiene un score de Bootstrap de 16. sí. Y todos los nodos que le siguen, o sea, todos los que son más derivados, no sé si es correcto, creo que sí, más derivados de ese tienen distintos valores más altos. Sí. Pero si el nodo más basal tiene un bootstrap tan bajo, ¿qué tan confiables son los que vienen después? Bueno, esto te marca que este grupo de acá tal vez no sea monofilético, pero está compuesto por grupos que seguramente son monofiléticos. Por ejemplo, este de 100. O sea, este se rompe cuando alguno de los que está acá adentro sale por fuera. Pero seguramente este que tiene 100 de acá siempre va a estar moviéndose como un conjunto en las alternativas. No sé si se entiende. Este grupo que tiene 100 acá va a estar monofilético en todas las réplicas. De repente, en vez de estar conectado acá, está conectado acá. Ah, claro, o sea, es simplemente rever ese nodo únicamente, no todo lo que viene después. Claro. Ok. Y de repente este se te sale por fuera y se conecta con un grupo hermano. No sé, alguna cosa rara se te va por acá afuera de repente y te compromete la monofilia de ese que tiene 16. Eso Y ustedes, Martín, sí. uno puede tomar la decisión de, por ejemplo, presentar este árbol así con grupos que tienen 16, pero, eh, o sea, uno tiene un fundamento para presentar este y no una alternativa, quizás. Una topología alternativa. Y sí, en general, vos vas a presentar como resultados los grupos de alto soporte y vas a hablar de cosas que tienen un significado biogeográfico, biológico, de grupos de buen soporte. Cuando no tienen buen soporte y no tenés nada para decir, medio que ni hablas de esos grupos, y si tenés algo para decir, lo vas a presentar como un problema, ¿no? Es decir, no hay evidencia fuerte de que este grupo sea monofilético y cosas así. Yo tengo una consulta rápida también, solamente para asegurarme que no me perdí. Este árbol, digamos, es lo que vos dijiste, que yo tomaría el árbol original, el que me dio primero, y a ese le voy a mapear, bueno, le voy a poner los valores de Bootstrap. Pero ese árbol original puede tranquilamente ser un consenso estricto, ¿no? Sí, sí, es un consenso estricto de la matriz original. Ah, buenísimo. Sí, porque Sí. me llamó la atención que acá estuviesen todo dicotómico y dije, por ahí me perdí algo, pero sí. Acá son dicotómicos porque este justamente es un análisis bayesiano, con otro criterio de optimalidad que casi nunca te da grupos colapsados, salvo que apliques una regla de, de colapsado por frecuencias menores a. En general todos los métodos que trabajan con muchos decimales no tienen empates, entonces no hay politomías. Enseguida, cuando veamos los otros criterios de optimalidad, eh, van a ver bien en detalle esa parte. Pero sí, es el consenso estricto de la matriz completa. Bueno, en este trabajo lo que tratan de hacer, entonces, es tener una idea de cuánto es bueno, cuánto es aceptable, cuánto es malo en valores de Bootstrap, y tratar de relacionarlo con los valores de confianza con un poco más de sentido estadístico o biológico, ¿no?
Y esto es como presentan el problema, ¿no? Hay una filogenia verdadera, que habitualmente uno no tiene acceso a la filogenia verdadera cuando trabaja en filogenias reales. Uno usualmente está tratando de inferir la filogenia verdadera. Estas serían las réplicas verdaderas de datos de la filogenia verdadera, que nuevamente uno no tiene acceso a réplicas independientes de caracteres. Acá está marcada una réplica que es tu matriz de datos. Y lo que hace Bootstrap es hacer pseudo réplicas de tu matriz de datos. Un poco para poner en contexto lo que sería esto, ¿no? Entonces, ellos lo que dicen es que si vos lo que estás mirando es tratando de evaluar la eficiencia a nivel de certeza de tu algoritmo, ¿no? Es el grado de las proporciones o frecuencias de Bootstrap reflejan la probabilidad de que un grupo esté en la filogenia verdadera. Estarías comparándote con este sector, con la filogenia verdadera. Y se preguntan, con mis réplicas de Bootstrap, ¿en qué medida estoy estimando la probabilidad de que sea un grupo real? Precisión es algo mucho más modesto. Y lo que quiere decir precisión es en qué medida mi estimación con los decimales que tiene se acerca a un valor que yo tendría si hubiera hecho infinitas pseudorréplicas. Ya es una pregunta estadística, matemática, de la cantidad de pseudorréplicas, ¿no? O sea, está en este sector. Yo hice 100 o 1000 réplicas de Bootstrap y me fijo, trato de inferir en qué medida me hubiera estimado si hubiera tenido infinitas pseudorréplicas de Bootstrap. Esto lo podemos ver hoy. Lo que es repetibilidad es otra cosa. Sería en qué medida distintas réplicas de caracteres me estiman esto. Y eso es un poco más esotérico. No lo vamos a ver hoy. Si les interesa eso, véanlo en el paper. Pero ya les anticipo que el Bootstrap no funciona bien con eso. O sea, lo que te dio una matriz de datos inferida de esa filogenia real, puede ser distinto a lo que te dé la próxima matriz. Pero bueno, eso es un poco más complejo de entender. No es algo crucial para lo que vemos hoy. Si les interesa, lo ven en el paper. Entonces, esta es la parte fácil, que es precisión. O sea, en qué medida el valor que tengo es comparable a infinitas pseudorréplicas. Y esto es un valor de frecuencia que se compone si el grupo está o no está. Entonces, es como estimar si una moneda está balanceada tirando cara y seca, ¿no? Y vos vas anotando en un papelito, me dio 3 veces cara y 2 seca. ¿Está balanceada? Y qué sé yo, tiré 5 veces nada más, vamos a tirar más. Me dio 6 y 4. Y está balanceada y parece que sí. Y lo tirás 100 veces, te da 55 y 45. Y puede ser. Cuantas más veces lo tirás, más seguro estás si la moneda está balanceada o no. Bueno, esto es lo mismo. Y eso se llama una distribución binomial. Este es el desvío estándar de una distribución binomial. Acá está P, que en este caso es si el grupo está presente, ponele. Y Q es el complemento, si está ausente. Entonces, el P de esta fórmula es la frecuencia del grupo, el valor de Bootstrap.
y Q el complemento, 1 menos el bootstrap. Y acá está dividido por las pseudorréplicas. Cuanto más pseudorréplicas, el denominador crece y más chico es el desvío estándar. Esta es la tabla del desvío estándar para 100, 1000, 5000 y 10.000 réplicas. Y ven que va bajando. Cuantas más réplicas tenés, menos desvío estándar. Y también baja cuando aumenta el valor de bootstrap. Porque este producto P y Q se hace más grande cuando tenés 0,5 por 0,5. Que eso te da 0,25. Cuando tenés 0,9 por 0,1 ya te da 0,09. Es un número más chico. Entonces, esto lo que quiere decir también es que los valores que tienen más error de estimación son los valores más bajos. Los que son altos tienen más precisión. Entonces, si a vos te interesa un 1% de desvío estándar en tu estima de bootstrap, y tenés que hacer más o menos 1000 réplicas. Te vas a unos 6 o 5000, 2000, una cosa así. En general, todo el mundo hoy día todo el mundo hace 1000 réplicas. Y eso está bastante bien. ¿Vamos a hacer una pregunta, Martín? Rápido. Ajá. ¿La probabilidad con la que un grupo va a estar adentro de la pseudo-réplica la defino yo? Es un resultado de analizar esa matriz. O sea, La matriz original. cuando vos haces la matriz remuestreada, Ujú. si está o no está ahí depende de los caracteres que hayan caído ahí. Tenés que hacer un análisis filogenético. Pero me refería, o sea, a los caracteres que quedan que de la matriz original pasan a la remuestreada, lo hacen con cierta probabilidad. Sí. Pero esa probabilidad con la que yo elijo poner a los caracteres, ¿la defino yo? ¿Es siempre la misma para todos o algunos van a tener más que otros? Y la probabilidad es re básica, te parás en la matriz remuestreada y decís, el primer carácter, ¿cuál es? Y dame cualquiera, pum, lo metés. Te cayó el carácter 32, Ok. cayó. Segundo carácter, ¿cuál uso? Y dame cualquiera, pum, te cayó otro. Son todos equiprobables, entonces. Son todos Parecen equiprobables, sí. Bárbaro, listo. Y en algún momento vas a muestrear un carácter que ya habías muestrado hace rato. Sí. Y así, eso te da una distribución de Poisson, las que ven en Biome. Pero sí, algunos caracteres van a estar 1, 2, 3 veces y otros caracteres no van a haber caído. Sí, ese es el criterio. Es re fácil programarlo también. Bueno, esto es... tapado. Una medida de certeza basada en simulaciones. ¿Se acuerdan que yo hace un rato les decía que el problema de las inferencias filogenéticas es que la filogenia verdadera no la conoces nunca? Y entonces no tenés muestras equivalentes de matrices. Bueno, para hacer esto, para simular una situación donde sí sabes la filogenia verdadera y sí podés hacer matrices equivalentes, se hacen simulaciones. Eso se usa mucho. Entonces, una simulación la haces en una computadora. Y tenés un árbol guía, va a ser tu árbol modelo, que en este caso ellos hacían árboles balanceados, o sea, donde cada grupo hermano tiene como descendientes ramas de la misma longitud.
O un árbol totalmente desbalanceado como este, donde los sucesivos grupos hermanos tienen una rama larga y ramas cada vez más cortas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Partís de una matriz, de una secuencia original, que puede ser inventada, A, C, G, T, pum, al azar, o puede ser lo que vos quieras, con una cierta proporción de bases. Típicamente va a ser totalmente aleatoria. Y la pones en la raíz del árbol. Después te fijas en tu árbol modelo, a ver, la rama A tiene tanta longitud. Entonces le aplicás un modelo de evolución que dice que cuanto más tiempo pasa, o sea, más larga es la rama, más probabilidad de cambio hay. Entonces, esta A se transformó en una T, esta C se transformó en una G, esta G quedó como estaba. Y así, esa secuencia evolucionó bastante porque era una rama larga. Después, para el otro lado, haces lo mismo, pero ahora es una rama cortita, entonces la probabilidad de cambio es mucho más chica. Esta A quedó como estaba, esta C también, ahora cambió esta G, cambió a C. La T quedó como estaba y así. Y componés una secuencia de un ancestro hipotético. Y este proceso lo haces otra vez para todas las ramas, y al final vas a tener tus secuencias como si hubiera ocurrido una evolución sobre un árbol conocido. Entonces, estas terminales serían como si fueran tus especies actuales con una secuencia de nucleótidos, y vos con eso podés componer una matriz que está simulada de acuerdo a un árbol que vos sabés cuál es. Esto es un procedimiento aleatorio, porque en esta rama la evolución es probabilística. Vos sabés que va a haber varios cambios acá y pocos cambios acá, pero no sabés cuáles van a ser. Entonces, acá vas a hacer un montón de matrices simuladas. Y como las haces en la computadora, en una filogenia conocida por la computadora, estos serían como réplicas verdaderas. En este paper, ellos tienen números de simulaciones y una es para este árbol con todas estas ramas igual a 1, pero con distintas probabilidades de transiciones, transversiones, distintas tasas de cambio, altas o bajas. Después prueban con árboles con ramas de distinta longitud. Y el número 10 es ese árbol que está totalmente pectinado, ¿no? Que van saliendo ramas, una rama larga, bastante larga, un poco más corta, un poco más corta, un poco más corta. Porque ellos estaban interesados de obtener un resultado general para muchos tipos de árboles diferentes y ver si la geometría del árbol tenía influencia sobre los resultados. ¿Se entiende hasta acá? Yo una consulta. Porque me acabo de dar cuenta, es cuando vos dijiste esto de que nosotros tenemos una filogenia original y tenemos distintas muestras de las cuales, o sea, muestras de las terminales, digamos, de los cuales solamente podemos tener una posible muestra. ¿Con eso te referís a que nos falta información de los terminales o que la evolución se dio de una manera particular y esa manera particular es la que vemos y que cada muestra alternativa que no podemos tener son evoluciones que no sucedieron? Lo que quiero decir es que esta filogenia ocurrió una única vez. Vos tenés
tus secuencias y tu morfología, lo que tengas, y es lo único que tenés. Tampoco la podés subdividir, porque esas subdivisiones no serían equivalentes, porque el gen de citocromo oxidasa 1 no es equivalente a la histona H3. Uno es nuclear, otro es mitocondrial, y tienen tasas de evolución distintas. Tampoco es equivalente a un gen ribosomal que no es codificante de la misma manera. O sea, no podés tener muestras equivalentes de un fenómeno único. Muestras de caracteres, eso es lo que quiero decir. Sí, sí, ya entendí. Gracias. Entonces, una manera de practicar la lógica de esto es hacer filogenias experimentales. Perdón, filogenias simuladas. ¿No? Y acá la pregunta sobre la certeza del bootstrap va a preguntar si el árbol modelo que generó esa matriz y el árbol filogenético inferido a partir de esa matriz simulada se parecen o no, en qué medida se recuperan. Y específicamente, preguntándose por Bootstrap, en qué medida las frecuencias de Bootstrap que uno calcula en estas 100 matrices simuladas o 1000 matrices simuladas corresponden a que sean nodos correctos, ¿no? A la probabilidad de recuperar un nodo correcto. Bueno, este es el tipo de cosas que se hacen con simulaciones. Y estos son los resultados que les dieron. Hay varias curvas porque hay distintas como tasas de evolución, probabilidades de cambio. Pero las podemos ver más o menos juntas porque van bastante... Todas dicen más o menos lo mismo. Acá es lo que dio de Bootstrap y en promedio de ese árbol. Y acá es la cantidad de grupos correctos que recuperó. O sea, acá está el bootstrap promedio del árbol. Ponele, si le dio un grupo de 90, otro de 100, otro de 70, sacas el promedio y te va a dar, no sé, 80. Y pones 80 acá. Y acá te fijas, de ese árbol, cuántos grupos eran correctos en el árbol generador de la simulación. Y bueno, y de repente te dieron 95%. Entonces, viendo estas curvas, ¿qué opinión tienen sobre qué tal anda la frecuencia de Bootstrap para inferir grupos correctos? Y cuando la proporción de Bootstrap llega a 80, ya el porcentaje de grupos correctos es casi total. Tal cual. Cuando estás por acá, ya estás recuperando casi todos los grupos. Entonces, se dice que Bootstrap, de acuerdo a estas simulaciones, es una frecuencia, son valores conservativos en lo que es la probabilidad de encontrar grupos reales en simulaciones. Usualmente, uno dice que si vos tenés un bootstrap de 75 más o menos, equivale al 95% de que el grupo sea confiable, más o menos. Está lleno de excepciones y confiable siempre tiene muchas comillas, ¿no? Porque, como les decía, la filogenia verdadera nunca la conoces. Este es otro experimento. Y acá en vez de simular las filogenias, lo que están haciendo es hacer una filogenia experimental. Y esto lo hacen con, ¿se acuerdan del fago T7? Esas cosas que estudiaban en biología celular, son estos plásmidos
que eran re usuales para hacer experimentos de genética en Escherichia coli. Entonces, agarraban estos plásmidos, se los ponían a unas bacterias y sometían a eso a un agente mutagénico que producía cambios en el genoma de estos plásmidos. Y de nuevo, seguían el árbol guía. Entonces, tenían el plásmido acá ancestral, era una placa de Petri, ¿no? Con las bacterias creciendo. ¿Cómo haces una rama larga? Y bueno, haces un montón de repiques, o sea, le pones el mutágeno, lo haces reproducir, sacas un pedacito, lo pones en otra placa, lo haces crecer. Una rama larga son muchos ciclos de réplicas, y una rama corta son pocos ciclos. Los ancestros hipotéticos los tenés en el freezer, ¿no? Son placas, son plásmidos en bacterias. Ya son reales, son clones. Y así componés tu árbol filogenético experimental y al final tenés una placa de Petri con bacterias, con plásmidos, que siguieron el proceso evolutivo, vos ya sabés cuál es, porque esta placa fue dividida en dos pedacitos y se usó para hacer dos placas. Entonces secuenciás estos plásmidos y tenés ahora una matriz real, secuenciada, a partir de una historia filogenética experimental que se hizo con un agente mutagénico. Entonces ahora sí podés comparar el análisis filogenético de esta matriz con la filogenia experimental, que fue la secuencia de hacer tus réplicas de estos plásmidos. Entonces, ahí te puedes hacer una pregunta que es mucho más, biológicamente más interesante, ¿no? Si tu análisis filogenético recupera la filogenia real experimental, que es un fenómeno biológico real. Estos son los papers, están buenos, son cortitos, yo les aconsejo que los miren, porque no solo tienen los terminales, sino que además tienen los ancestros hipotéticos. Y ellos se preguntan si el procedimiento de optimización, o sea, reconstrucción de ancestros, le pega bastante bien a las secuencias que hicieron secuenciando estas placas de Petri de acá intermedias. Bueno, pero refiriéndonos a los valores de Bootstrap, es la curva acá de la derecha, no es que hicieron 100 filogenias experimentales. En este caso agarraron pedacitos de 50 caracteres de la secuencia del plásmido. No es lo ideal, pero está bastante bien. Y les da, fíjense que la curva que les da es muy parecida a la de las simulaciones. Entonces, con esto, ellos concluyen que el nivel de certeza de Bootstrap comparado con filogenias experimentales también es bastante bueno, es una frecuencia conservativa. Y que si andás por 75, estás cerca del 95 más o menos. Entonces, un poco resumiendo lo que les daba en este paper, es que el tema de la precisión es fácil, depende del número de pseudorréplicas, y el tema de la certeza del método está bien, funciona bien, es una medida conservativa, aunque si leen la discusión tienen sesgos bastante variables entre ramas, entre estudios, pero está bastante bien, funciona.
¿Se entendió esto? Consulta, vamos a hacer una pausa. ¿Les parece? Volvemos 7:10. Perdón, 7:05. Dale. 7:05, Bueno. sí. No demoramos tanto. Genial. Excelente. Bueno, hay otros métodos de remuestreo que son similares a Bootstrap. Un método conocido es jackknifing. No los vamos a ver, simplemente se los menciono para que tengan idea de lo que son. De repente los usan en algún trabajo práctico. Se los muestro para que vean que es muy parecido. El jackknifing estadístico usual suele ser que uno de los valores se reemplaza por el promedio, una cosa así. En Filogenia lo que se usa usualmente es eliminar caracteres al azar. Y el método más usado, la probabilidad de eliminación por default en TNT es este valor, y que es 37%. Y se usa ese valor porque en una matriz sin homoplasia la frecuencia de jackknifing te daría igual a la frecuencia de Bootstrap. Es para que sean comparables. Cuando hay homoplasia ya la conversión no hay una conversión, es más heurístico, pero aproximadamente da similar. Y es exactamente lo mismo que Bootstrap, solo que la matriz remuestreada, en vez de ser de igual tamaño, ahora es más chica. Los caracteres tienen una probabilidad de ser eliminados. Por lo demás es lo mismo. Hay un trabajo que nosotros hicimos, yo ayudé un poco a Pablo Golubov, pero él era el que más lo desarrolló, donde encontraba algunos problemitas de Bootstrap que jackknifing podía solucionarlos, y algunos tipos de jackknifing un poquito diferentes. Pero lo que más se usa hoy día es Bootstrap, y está bastante bien, y es bastante parecido a jackknifing. Vamos a ver un poco de resultados reales de valores de Bootstrap y cómo uno puede manejar matrices de datos bastante grandes y el tipo de preguntas que hace la gente para evaluar soporte. Esto es uno de los primeros papers de genómica usadas para filogenias, es del 2003, y están basadas en secuenciación de genomas de levaduras. Entonces, son 8 levaduras, especies del mismo género de levaduras con un grupo externo de otro género. Son 106 genes. Ustedes dicen, pero ¿no era genómico? Qué pocos. Y tiene que ver con que los genes, digamos, los datos para un análisis filogenético están restringidos a situaciones donde la homología está claramente definida, son los mismos genes. Y cuando uno trabaja con genomas está lleno de familias génicas y copias parálogas. Entonces, ya lo van a ver cuando veamos este tema, no es para nada fácil encontrar genes claramente homólogos. En este caso, terminaron con 106 genes. Son 120 y pico mil nucleótidos. Apenas 2% de los genes predichos. Seguramente la técnica para buscar ortólogos, o sea, estos genes de homologías claras, no estaba tan refinada como está ahora. Pero bueno, esto es lo que usaron. Cuando analizás esta matriz,
te da 100% de bootstrap en todos los grupos. Hay 3 valores porque usaron parsimonia, máxima verosimilitud y y parsimonia sobre aminoácidos, o sea, convirtieron los codones en aminoácidos. Fíjense qué pasa cuando mirás los genes uno por uno. Eso es algo que uno a veces suele hacer. Acá están las ramas numeradas y del árbol óptimo. Y estas son ramas alternativas que no están en el árbol óptimo, pero que cuando analizás genes individuales te aparecen. Y estos grafiquitos son valores de bootstrap. Acá están los genes individuales del 1 al 106, ordenados por valor creciente de bootstrap para esa rama. Acá está el 100%, y entonces para la rama 1 hay valores de bootstrap que empiezan bajos y enseguida suben bastante bien. Es una rama que casi todos los genes apoyan como monofiléticos, porque tiene más de 50 para casi todos los genes. Hay algunos pocos que no lo tienen. El criterio de parsimonia que estamos viendo nosotros ahora, en esta rama le va un poco peor, tiene bootstrap más bajo, pero en otra rama, que es la 5, le va un poco mejor. Y fíjense que algunas ramas les cuesta un poco, ¿no? La mitad de los genes en la rama número 3, más o menos la mitad de los genes no lo recuperan con valor de bootstrap más de 50. Eso les cuesta. La rama 4 sí, no tiene ningún problema, o sea, prácticamente todos los genes les da monofilético. Y estas 6, 7 y 8 son grupos que no son monofiléticos en el árbol de la matriz total. Y fíjense, el 6 sobre todo, hay unos cuantos genes que apoyan la rama 6 que no sería real. Es bastante parecida a la rama 3, que sí es real. Esto les hace tomar conciencia de que hay ciertos problemas filogenéticos que son medio intensos, ¿no? Medio difíciles. Acá estas 2 ramas, la 6 y la 3, son bastante parecidas en términos de soporte. Y tenés ramas falsas, la 6, la 7 y la 8, que para ciertos genes tienen bootstrap de 100%. O sea, hay ciertos genes que te llevarían a la filogenia incorrecta de cajón. Eso pasa. Y acá lo que hicieron fue agarrar un par de ramas ejemplares y elegir distintas cantidades de nucleótidos al azar. Y esta rama 3, que parece que está bien, que está más o menos bien, con un dataset chiquito ya la recuperás cuando haces caracteres al azar y enseguida vas llegando al 100%. Estos son miles de nucleótidos, 1, 3, 5, 7, 9, hasta 127.000. Si te fijas para todas las ramas, si decís, ¿cuántos nucleótidos debería tener muestreados al azar para tener un bootstrap de 95 en todas las ramas? 8.000 nucleótidos. Es bastante, es el 8% del dataset. 8.000 nucleótidos es un número. Esto está re parejito porque son nucleótidos al azar de los genes. Acá están haciendo lo mismo, pero genes al azar.
Acá agarro un gen al azar, 2, 3, 5, 7, 9, hasta 35, no sé qué. Y para tener 95% de bootstrap en todas las ramas, 20 genes es lo que necesitas en promedio. Que si vos decís, voy a secuenciar 20 marcadores, si usás secuenciación común con primers de Sanger y eso, es un laburo. Y también hay varios genes que yo les decía que soportan grupos alternativos, ¿no? Hay 10 genes que coinciden en apoyar este grupo que no aparece en el árbol óptimo de la matriz completa. Y hay 6 que coinciden en este y otros 10 que coinciden en estos de acá. Seguramente son grupos espurios en el sentido de que no serían grupos de la filogenia real. O pasó algo, ¿viste? Pudo haber habido híbridos, qué sé yo, algo raro. Estos son el tipo de problemas en inferencia filogenética, ¿no? No todos los genes apuntan para el mismo lado. Esto sería como el extremo opuesto. O sea, en vez de 8 o 9 de levaduras muy parecidas, están tratando de inferir las ramas profundas de los metazoos, o sea, animales. O sea, desde esponjas hasta moluscos, todo. Vertebrados inclusive. Y usaron una matriz de casi 1500 genes, con 94 terminales. Es un problema re complejo, y sobre todo porque están infiriendo relaciones súper profundas que ocurrieron hace muchísimo tiempo. Entonces la señal filogenética en este sector del árbol está muy diluida. Y lo que es peor son ramas cortitas. Y estas son las peores, ramas muy profundas. O sea, la señal filogenética está muy diluida. Y además son ramas cortitas, donde ocurrieron pocos cambios, o sea, hay pocas chances de que haya sinapomorfías. Son re difíciles de inferir correctamente. En un proyecto así de genómica, donde tenés miles de marcadores, por cómo se aplican las técnicas de obtención de secuencias, esta es la matriz representada, y blanco, un puntito blanco quiere decir del 0 a acá al 1500 genes. Blanco quiere decir que lograron secuenciar cierto gen, y negro que no. Y esto es lo que suele suceder. La matriz está en este caso 19% negra, ¿no? O sea, 19% blanca. Todo lo demás no lograron secuenciarlo. Hay ciertos taxones que de repente tienen el genoma completo y está muy blanco, y después se va haciendo cada vez más negro y cada vez más entradas faltantes. Y lo mismo acá, hay ciertos genes que son re fáciles de secuenciar, pero hay otros que no, que por algún motivo son difíciles de pescar. Y estos, hay ciertos genes que aparecen en muy pocas especies. Cuando veamos la parte de genómica van a ver que la gente está todo el tiempo diciendo, ¿qué porcentaje de cobertura voy a usar? ¿Voy a usar pocos genes que estén en muchas especies y que quede muy blanco? ¿O toda la matriz y me aguanto las entradas faltantes? Y las soluciones intermedias, ¿no? ¿O voy a usar los taxones de este sector más blanco, que tengo muchas secuencias, y estos de acá abajo que están muy negros los saco? Y me da esta curva azul con todas las situaciones intermedias.
Bueno, en este paper utilizaron 1, 2, 3, 4 matrices alternativas con distinta cantidad de cobertura. Y acá estamos viendo cómo varían los valores de soporte con 800 genes o con 300 genes. La de 300 genes tiene muchas menos entradas faltantes, son genes que estaban muy blancos en esa matriz. Y el asterisco quiere decir 100%, genial. Y bueno, esto le fue re bien. A este, fíjense, de 48 a 39. Con la matriz completa daba más de 90. Y fíjense que en estos grupos pasa de 68 a 28, 72, este sube un poquitito. Esto es típico de ciertos análisis genómicos de problemas muy, muy jorobados. Son grupos muy antiguos. Necesitas miles o cientos de marcadores para tener valores de bootstrap altos y convergir una solución estable. Otros no, otros son re fáciles. De repente con 10 genes ya lo sacás. Pero eso varía grupo por grupo, y si trabajas con filogenia te tenés que acostumbrar a lidiar con eso. Un poco redondeando, ¿no? Cuando apareció el tema de Bootstrap, se lo presentaba como una interpretación probabilística, ¿no? Donde la frecuencia de Bootstrap se interpretaba como probabilidad de que el grupo sea real. Y eso es muy difícil porque estás pensando que tu matriz es representativa del universo real de caracteres, o que tenés acceso a eso, y ya nadie se lo toma muy en serio. Fue muy criticada acá en algunos de los papers que critican ese punto de vista. Hoy día nadie se lo cree, y se interpreta como algo que es mucho más modesto, que es cómo tus datos apoyan tus resultados. Es mucho más modesto y directo. O sea, estimás si tus grupos son robustos, si tenés mucha evidencia a favor de la monofilia y cosas así. Igual tiene críticas, ¿no? Tiene críticas técnicas de que en ciertas condiciones el Bootstrap, Jackknifing y todos estos métodos tienen sesgos que dan cosas que no deberían dar. Son sesgos chicos, diría yo. Si quieren verlos, están estos papers, pero no es algo que uno se tenga que preocupar mucho por dos motivos. Uno, porque son sesgos pequeños, creo yo, y el otro es porque todavía no le encontraron la solución. Entonces, por ahora es lo mejor que hay. Y hay algunas críticas teóricas, ¿no? De que Bremer es mucho mejor porque está medida en medidas de optimalidad, que tiene una relación muy directa con los datos. Pero creo que no es una crítica muy importante, en el sentido de que Bremer estaba muy bien, pero hay cosas que de repente no están tan bien. Fíjense estos ejemplos que vamos a mostrar, que viene un poco a la pregunta con que iniciamos hoy. Y esta es una matriz que no tiene homoplasia. Estos caracteres juntan estas C, D y E, y este junta D y E. Y acá hay una matriz que tiene un poquito de homoplasia, porque estos dos caracteres juntan D y E están contradichos por uno que trata de juntar a D con C. Estos dos van a ganar.
Este de acá no sé por qué lo puse, porque no es informativo. Entonces, en este caso que no hay homoplasia, Bremer es la cantidad de sinapomorfías, 4 pares, 4. Y acá 2. Si vas a destruir este grupo, ponele uniendo D con C, y bueno, estos dos caracteres van a tener un paso adicional cada uno, y de ahí sale ese 2 para el valor de Bremer. Cuando calculas el Bremer de este grupo, es un poquito más bajo, porque ahora cuando destruís el grupo DE, podés hacer DC, que tenés un carácter a favor. Cuando unís estos dos, este tiene homoplasia. Y cuando unís estos dos, te ahorrás esa homoplasia, pero le sumás 2 pasos a estos dos. Diferencia neta, 1. Y esto está bien, te muestra que en esta matriz, este grupo está mejor apoyado que en esta matriz, porque acá tiene un carácter que lo contradice. Y en Bootstrap pasa lo mismo. Acá este te sale con 99%, este con 91%, y acá este te sale con 61%, que es 2/3 sería. Seguramente posiblemente si hago más réplicas, más de 66, no estoy seguro. Y esto quiere decir que está bastante bien. Bremer y Bootstrap están diciendo lo mismo. Este está mejor apoyado que este, 99-91. Este está mucho mejor apoyado que este, 4-1, 99-61. Están bastante correlacionadas entre sí, está muy bien. Acá en azul hay un ejemplo en que no. Es exactamente lo mismo, solo que acá hay 5 caracteres que juntan DE, 4 que lo contradicen de una manera y 3 que lo contradicen de otra manera. Este gana y va a tener Bremer de 1 porque hay 5 contra 4. Y el Bremer te da 1, que parece que fuera lo mismo que este. Cuando haces bootstrap de esto, ni siquiera llegas al 50%. ¿Por qué? Porque hay muy bajas chances de que agarres mayor cantidad de estos que de alguno de estos. Este carácter está contradicho por distintos caracteres a la vez. Y 5 contra 4, 5 contra 3 no es un número muy impresionante. Y no te sale monofilético siempre en las pseudo réplicas. Y este es el tipo de diferencias que uno busca cuando hace Bootstrap. No te muestra tanto la cantidad absoluta de apoyo, que acá es 1, sino también la cantidad de relativas de caracteres que apoyan y contradicen. Entonces, las dos son buenas, usualmente vas a poner las dos. Qué sé yo, pones Bremer, barrita, Bootstrap. Bootstrap se usa cada vez más. Una pregunta, Martín. Decime. Acá, en donde en este caso Bremer da lo mismo que la matriz del medio y Bootstrap ¿no sería correcto decir que Bootstrap es más potente en el sentido de detectar el soporte? Bueno, ahí, si digo potencia, quizás es más pensarlo como una prueba estadística que, bueno, ya quedó claro que no se hace más así, pero podríamos decir que es mejor Bootstrap que Bremer o no. Sí, para esta situación es mejor. Es mejor, yo hice una matriz a propósito para mostrar un caso en que Bootstrap es más conveniente. Hay algunos ejemplitos malignos mostrando que Bootstrap se equivoca, ¿viste? Pero en general son para matrices muy chiquitas y problemas muy, muy jorobados.
Yo creo que las dos son medidas buenas. Y Bootstrap en general funciona bien, o Jackknifing, o alguna de esas. Cada vez más el Bootstrap se está tornando una medida prácticamente obligatoria para publicar filogenias. Sí. Son aproximadas, crudas, pero por ahora bastante buenas. Van a ver después cuando vemos genómica que Bootstrap tiene otros problemas. Y ahora hay otras medidas, pero las vamos a ver un poquito más adelante. Esto es como la gente muestra usualmente los valores, ¿no? Acá yo les muestro, acá en colores, acá arriba, una filogenia que habíamos hecho con 6 marcadores. 6 marcadores que les decíamos los sospechosos de siempre, the usual suspects, porque son esos marcadores que todo el mundo usó para hacer filogenias y son fáciles de secuenciar porque son multicopia, ¿viste? O ribosomales o muy fáciles de secuenciar con un primer. Y bueno, hay algunos grupos que están con 100, 100, 100, genial, 100, 20 y pico, 80 y pico, 50, están remezclados. Hay grupos medio raros, 15, olvídate, 8. Y esto es un problema, un paper más reciente usando datos genómicos con 750 marcadores. Y los grupos son más o menos los mismos, pero están casi todos bien apoyados. Fíjense que acá Bootstrap mayor a 90 está en rojo, y casi todos son puntitos rojos, salvo un pedacito de acá. Esto es lo que se está logrando hoy día con los marcadores genómicos, filogenias súper robustas. Aunque a veces estos números parecen estar un poco sobreestimados, ya los vamos a ver. ¿Y cómo usás entonces, para concluir esto, los valores de soporte? Es una medida de confiabilidad. Sin muchas pretensiones de que sean, probabilidad de que sea cierto, sino que tus datos apoyen lo que te dio. Como les decía, son medidas a veces un poco crudas, pragmáticas, pero funcionan bastante bien y te ayudan a decidir qué resultados vas a tomar como válidos, cuáles vas a tomar como dudosos, de qué hablar y de qué no hablar. Uno usualmente está peleando por hacer estudios que sean cortos, para publicarlos en algo que la gente quiera leer. Y bueno, esta es una buena guía. Los grupos de poco soporte no te vas a dedicar a hablar gran cosa de esos. Y también te sirven para ir teniendo un feedback de cuándo ya secuenciaste suficiente, qué taxones necesitan mejor muestreo, ¿viste? De repente dio poco soporte y vos cuando mirás los taxones que pusiste decís, ah, pero acá hay un montón de diversidad que no está puesta en el árbol porque mi muestreo es bajo. Entonces, ahí pones más especies, o tenés una rama que es muy larga y tratas de cortarla con especies intermedias, etc. Fíjense que ya hicimos un camino re largo, ¿no? Al principio era como obtener, pensar las homologías, hacer optimizaciones, calcular los mejores árboles. Ahora ya estamos evaluando a ver qué tal los árboles que me dan son confiables o no son confiables, y en qué sectores ya están bien y se puede sacar conclusiones, y en cuáles son más dudosos, necesita más trabajo o se resolverá en el futuro. Ya tiene un poco más de color, ¿no? Soporte es el tema central de acá en más de la materia, es algo que ustedes siempre se van a preguntar. ¿Consultas, chicos?
¿Comentarios? La conclusión me quedó muy clara. Por ahí el proceso de algunas curvas que vimos antes lo tengo que volver a ver, pero para qué sirven me quedó bastante claro. Okay. Bueno, van a tener ocasión de verlo en los prácticos y también se pueden bajar los papers y leer un poquito las figuras si les parece importante sacarse esa duda. Lo van a poder resolver. Muy bien, terminamos entonces por hoy. Uy, Gracias, muy claro, muy Buenísimo, interesante. profe. Gracias, Gracias. profe. excelente.